Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta clase. Esperamos estas 3 clases pasadas hayan sido de su agrado, que hayan aprendido bastante. Recuerden tomar notica de pronto los temas o las vocabulario, gramática que no entiendan para despejarlas cuando nos encontremos. Bueno, vamos a entrar en materia. Esta clase es sobre restaurant. Hay un vocabulario bastante variado en esta clase, pero vamos a centrarnos un poquito en un tema de gramática que es bien necesario que ustedes sepan porque a veces genera un poquito de confusión. Aunque no es el tema que realmente se les va a preguntar, sí es un tema que va a salir un poquito en esta clase. Entonces vamos con el do y el das. ¿Listo? Eso básicamente es el presente simple. ¿Qué hace el presente simple? El presente simple es un tiempo que eh, nos indica cuando vamos a hablar sobre hechos. Por ejemplo, si decimos que el sol calienta la tierra, eso no lo podemos decir ni en pasado ni en futuro porque es un hecho. Entonces, para eso utilizamos el presente simple. ¿Y cómo decimos eso? The sun heats or warms the earth. El sol calienta la tierra. Para eso lo utilizamos. También lo utilizamos para cuando vamos a hablar de rutinas. Por ejemplo, yo me baño los dientes 3 veces al día. I brush my teeth 3 times a day. Bueno, también lo utilizamos para hablar sobre información general. Por ejemplo, me gusta la pizza. I like pizza. O no me gusta la pizza. I don't like pizza. Es una información de tipo general. ¿Y en dónde estoy hablando? ¿En qué tiempo estoy hablando? En presente. No se me puede ir ni para pasado ni para futuro, pues porque no tendría sentido lo que estamos diciendo. Aquí es donde opera el presente simple. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que saber sobre el presente simple? En el presente simple vamos a necesitar unos auxiliares. ¿Y por qué a veces nos equivocamos tanto? Porque en español no necesitamos auxiliares ni para hacer una pregunta, para hablar de un tiempo, ni para hacer una negación. En este caso, en este tiempo en inglés sí necesito un auxiliar. En este caso los auxiliares son do o das. Si quiero hacer una pregunta, necesito utilizar o este o este. Si quiero negar, es decir, no, yo no como pizza, por ejemplo, no me gusta la pizza, que está muy relacionado a lo que vamos a ver sobre el vocabulario de restaurant, de restaurantes. Yo digo, I don't like pizza, ¿listo? O doesn't. Ahora vamos a ver cuándo utilizo el uno y cuándo utilizo el otro en una pregunta o en una oración negativa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero preguntar, ¿te gusta la pizza? Entonces vamos a decir, do you like pizza? Entonces es una información de tipo general. Bueno, el do, si nos damos cuenta y lo traducimos, no significa absolutamente nada. Entonces, si yo te gusta la pizza, fíjense que este no traduce nada. ¿Qué es lo que me está indicando? Me está indicando que es una pregunta, ¿cierto? Y que está en presente simple y aparte de eso que no es tercera persona. Recordemos en la primera clase que tuvimos, les explicábamos que las terceras personas del singular son she, he, it. Ahí es donde vamos a ver, entonces, quiénes van con do y quiénes van con das. Entonces, con do van I, que es yo, you, they, we y you. ¿Listo? Entonces, todos estos 5 pronombres, yo, usted, ellos, nosotros y ustedes, recuerden que uno es del singular y recuerden que el otro es del plural. Siempre que vayamos a tener una pregunta, si utilizamos cualquiera de estos pronombres, lo vamos a preguntar con el auxiliar tú. Pero por el contrario, si lo que tenemos es las terceras personas del singular, ¿quiénes son? She, he, it. Si la pregunta refiere a estas 3 personas, ¿qué auxiliar voy a utilizar? El das. Acuérdense, no traduce nada, simplemente me indica, por eso es un auxiliar. Bueno, que ahí es donde a veces tenemos un poquito de confusión. Entonces, do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? ¿Por qué el do y no el das? Porque
con you utilizamos el auxiliar do. Pero si yo lo cambiara, te gusta, le gusta a ella, ¿cierto? Te gusta, pero estoy hablando de ella, entonces voy a utilizar el auxiliar does. Does she like pizza? Pizza. ¿Le gusta la pizza? ¿Cierto? A ella. Y fíjense que el auxiliar cambia. ¿Traduce algo? No, acuérdense, solamente me indica que está, en este caso, tercera persona, que es presente simple, que es pregunta. Bueno, entonces para que recuerden, do, I, you, they, we, you, y does, she, he, it. Bueno, entonces, vamos a mirar, ahora vamos a revisar, vamos a volver esto negativo. Entonces vamos a decir que a mí no me gusta la pizza. Entonces, ¿qué pronombre es? A mí, ¿cierto? I. ¿Cuál es el auxiliar para I? Los mismos que en este caso utilizamos para do, ¿no? Entonces, para los pronombres I, you, they, we y you, del plural y del singular. Entonces, I don't, en este caso sería, fíjense, con este mismo, I don't like pizza. Bueno, ahora vamos a decir que a ella no le gusta la pizza. Entonces, ¿cuál sería el auxiliar? En este caso, don't, no, porque es tercera persona. Entonces, she doesn't like pizza. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir este don't? No. ¿Y qué quiere decir este doesn't? No. Solo que este no es para las terceras personas y este sí. ¿Y cuáles son las terceras personas? Recordemos, she, he, it. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Fíjense que aquí vimos pregunta y oración negativa. Pregunta y oración negativa. Pero ¿qué pasa si es una oración afirmativa? Es decir, vamos a decir que a mí me gusta la pizza y que a ella le gusta la pizza. Oraciones positivas. Entonces, la primera dice, I like pizza. Fíjense que aquí desaparece el auxiliar porque no lo necesito, porque es una oración afirmativa, entonces el auxiliar solamente lo necesito si es pregunta o si es oración negativa. Ahora, vamos a decir que a ella le gusta la pizza. She likes pizza. ¿Qué pasó? ¿Por qué le agregué una S acá? Porque la regla dice que a las terceras personas, ¿y quiénes son las terceras personas? Volvemos, she, he, it. Cuando la oración comprende las terceras personas, el verbo se le va a agregar una S o una ES. Pero ¿cuándo solo le agregó S y cuándo le agregó ES? Bueno, muy importante. Entonces, les agrego ES cuando el verbo termina en X, por ejemplo, mix. Entonces vamos a decir que ella, mix, es combinar. Es combinar. Bueno, entonces, she mixes the salad. Bueno, ella revuelve, combina, ella revuelve la ensalada, por ejemplo, mix. Entonces fíjense que termina en X, ya no se le agrega solo la S, sino se le agrega la ES. Vamos a poner con los que terminan en SS. Un verbo que termine en SS. Miss, extrañar. Por ejemplo, él, tercera persona, él extraña, entonces he misses, ¿cierto? His parents, él extraña a sus papás. Bueno, cuando termina en SH, por ejemplo, eat, vamos a ponerlo con eat, smash. Smash es, hace puré, aplasta, smash. Entonces, it smashes. Entonces, esto aplasta o hace el puré. Estamos hablando del objeto, por eso el pronombre it, ¿listo? Entonces, it smashes. Fíjense que aquí están las tres personas del singular, she, he, it. Cuando termina en CH, vamos con she matches. Match es unir, ¿listo? Aparear, unir. Entonces, she matches the exercise. Ella une el ejercicio, ella aparea el ejercicio, ella relaciona el ejercicio, ¿vale? Entonces, she mixes
he misses, it smashes, she matches. El último, cuando termina en O. Entonces, por ejemplo, está el do o está el go. Entonces, he does. Van a decir, pero este sí es igual a este, pero recuerden que aquí este actúa como auxiliar y este aquí está actuando como el verbo que es. Y este verbo es el verbo hacer. He does the homework. Por ejemplo, yo digo, él hace la tarea. Bueno, he goes to her mom. Él va donde su mamá. He goes to her mom. Bueno, entonces básicamente tienen que tener muy en cuenta esto para que, yo sé que este tema es un poco denso y ahí es donde a veces tenemos más confusión, pero si tenemos en cuenta cada pasito y cada reglita, se nos va a hacer un poco más sencillo. Bueno, ahora vamos a ir con el vocabulario, vamos a recordarlo un poquitico. Vocabulario que van a encontrar en esta clase 4 de Restaurant, vamos a mirar. Entonces, en las actividades van a tener esto, entonces para que más o menos sepan a qué corresponde. Bueno, entonces van a encontrar en un restaurant, nos vamos a encontrar con el menu. Bueno, en este se va a dividir en starters, que son entradas, side dishes, vamos a ponerlo aquí como es en plural, side dishes, que son acompañamientos, main course, que son los platos principales, y dessert, que son los postres. Bueno, ¿qué encontramos también aquí como vocabulario que es esencial? Napkin, que son servilletas. Cutlery, ojo con esto, de cutlery, cuando estamos hablando de cutlery, estamos hablando de cubiertos. ¿Y qué tienen los cubiertos? Entonces viene spoon, que es cuchara, fork, que es tenedor, y knife, que es cuchillo. Bueno, entonces los tres nos hacen el cutlery. Ojo con la pronunciación, que es un poquito compleja. Drinks, cuando hablamos de bebidas, vamos a hablar de bebidas, cuando hablamos de fizzy drinks, estamos hablando de bebidas gaseosas. Bueno, en los drinks, en las bebidas también vamos a encontrar water, pero hay tipos de agua. Tap water, cuando ustedes dicen, can I have tap water? Me pueden dar agua de grifo, tap water. Still water es agua normal. Y sparkling water es agua carbonatada. Bueno, también nos dividimos, para que sepan, entonces breakfast, lunch and dinner. Desayuno, almuerzo y comida. Si yo quiero decir que voy a desayunar, que voy a almorzar o que voy a comer, ¿cuál es la expresión que usamos? I'm gonna have dinner, have breakfast, have lunch. Bueno, con el have. Vamos a ponerlo acá para que no se les olvide. Ya como verbo, ¿listo? Desayunar, almorzar y cenar. Listo, vamos con más vocabulario. Entonces, ¿qué tipo de alimentos nos encontramos cuando vamos a comer? Al paladar, ¿no? Entonces, alimentos que son savory, que son, bueno, todos los que son comida preparada. Entonces, cuando hablamos de savory food, hablamos de comida preparada de cualquier tipo, que guste. Bueno, spicy, picante, sweet, dulce, y salty, salada. Básicamente uno siempre está con savory food. Listo. ¿Qué más vocabulario van a encontrar? Entonces ya saben, waiter and waitress. Waiter es mesero, waitress, mesera. ¿Se cuenta la diferencia? Para ambos es diferente. Waiter and waitress. ¿Okay? Importante, también vamos a ver que ya lo habíamos visto estos verbos en la anterior clase. Cheap, expensive. Barato, costoso. Cuando vamos a restaurantes, vamos a ver que hay restaurantes con comida, food, cheap food or expensive food. ¿Ok? Y receipt, ojo con la pronunciación de esto, receipt. Esta P no suena, receipt, que es el recibo que tenemos cuando pagamos o cuando vamos a pedir la cuenta, cuando tenemos la cuenta. Expresiones. Entonces, what do you want? ¿Quién pregunta esto? ¿El waiter o la waitress? What do you want? What do you want to eat? What do you want for food? Y una forma de nosotros decir, quiero
quiero el side dish, quiero el main course. Entonces la forma de preguntar es can I have, can I have. Si yo traduzco esto literalmente, puedo yo tener, y no suena muy bien, pero la forma de decirlo es me gustaría, es can I have, can I have. Ok, otra acá que se nos pasaba, top up o refill. Es cuando te dan agua, usualmente es con agua, pasan y te hacen un refill, es decir, vuelven y llenan el vaso. Entonces te preguntas si tú quieres, do you want a refill or do you want a top up? Los dos son sinónimos para que te llenen de vuelta el vaso, o a veces con el coffee, con el café, hacen lo mismo. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos la clase 4. Vamos a hacer después de este videito las actividades, recuerden el examen y nos vemos en la próxima clase.